Voy a hablar un poco de la simulación numérica 3D con elementos finitos, ¿no? Eh, y bueno, en primer lugar hablaré sobre la amenaza sísmica, ¿no? Eh, bueno, por ahí comparte el IS que se va a realizar el sorteo de una beca y dos semibecas, ¿no? Para el curso de elementos finitos. Y para poder participar deben de compartir y etiquetar a dos personas en ese enlace, ¿no? Ya. Eh, ok. Entonces, sobre la amenaza sísmica vamos a hablar un poco para motivarnos, ¿no? Luego de eso vamos a hablar sobre el modelamiento numérico, ¿no? En líneas generales, y la simulación numérica, ¿no? Que es donde toma mayor tiempo de cómputo. Y luego finalmente la computación de alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de una vivienda que no fue modelada con simplificaciones, ¿no? En la cual se asume que es una barra, por ejemplo, la columna y se simplifica, ¿no? Por ejemplo, también podemos ver aquí en la losa que no es un elemento tipo área, sino que es volumen y todo eso es analizado como volumen. Y de esta manera, pues, nos permite poder modelar este tipo de simulaciones de manera más precisa, ¿no? Bien, los países ubicados en el cinturón del fuego del Pacífico están expuestos a la amenaza constante de terremotos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen, ¿no? De uno de estos desastres. La principal causa de las pérdidas materiales y humanas se atribuye a las deficiencias en la infraestructura, ¿no? No solamente de viviendas, sino de cualquier tipo de edificios. Y también, por ejemplo, deficiencias en la infraestructura cuando hablamos relacionado a líneas vitales, ¿no? El concepto de líneas vitales es, por ejemplo, los caminos, ¿no? Las carreteras. No solamente eso, sino también líneas vitales involucra las tuberías, ¿no? De agua, de gas, alcantarillado, ¿no? Entonces, toda esa red entra en la parte de líneas vitales y forma parte de alguna manera o está relacionada a la infraestructura, ¿no? Y esto cuando colapsa realmente es un problema, ¿no? ¿Y cómo se puede analizar ese tipo de infraestructura de manera integral o global? A través de las simulaciones numéricas que vamos a ver más adelante, ¿no? Por ello, es necesario realizar eh, simulaciones numéricas realistas para mejorar la resiliencia ante la amenaza sísmica. ¿Ok? Bien. Eh, Una estructura, bueno, vamos a empezar a hablar, lo que les hablé aquí es brevemente bueno, sobre la amenaza sísmica. Eh, Ahora hablaré brevemente sobre el modelamiento numérico. Y bueno, una estructura se puede representar numéricamente mediante elementos finitos como podemos ver aquí. En caso no se pueda ver bien, aquí, bueno, he realizado un zoom a esta zapata y por ejemplo podemos ver esta imagen. Entonces todo esto aquí ha sido modelado con elementos finitos. Y si aún no se puede ver bien, porque hay una gran cantidad de elementos finitos, podemos aquí... eh, mm, no, no, bueno, eso es parte del modelo, ¿no? Entonces podemos ver que hay miles de elementos finitos con millones, ¿no? Bien, el método de elementos finitos permite realizar el análisis de estructuras de geometría compleja, ¿no? En este caso, si bien es cierto es rectangular, pero esto se puede aplicar para geometrías complejas. Hablamos de vigas acarteladas, ¿no? O los pilares de puentes, o hablamos de estribos, o hablamos de la simulación de un medio continuo o un medio también heterogéneo. Por ejemplo, el suelo, ¿no? Realmente tiene varios estratos, ¿no? Y las geometrías son complejas, ¿no? No necesariamente los estratos son paralelos, sino que los estratos tienen una geometría o siguen una geometría compleja, ¿no? Y para esto, el método de elementos finitos eh, es apropiado. Analizar una estructura de millones de elementos implica un alto costo computacional. ¿Por qué? Porque ahora tenemos millones de grados de libertad, ¿no? A comparación de los modelos simplificados. No obstante, hoy en día las computadoras duplican su rendimiento anualmente, brindando así una solución a este desafío. Eh, Aquí, bueno,
se puede ver una imagen. Esta imagen muestra cómo ha ido evolucionando el poder computacional a lo largo de los años. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí podemos ver, eh, bueno, a ver, ya, aquí podemos ver, eh, por ejemplo, en el año 2010, eh, el poder computacional de una de las supercomputadoras mejores en el mundo era alrededor de 20 teraflops o en ese orden, ¿no? Eh, sí, es alrededor de, claro, 20 teraflops por ahí. Y la computadora en la cual estoy transmitiendo tiene la capacidad de hacer 20 teraflops, ¿no? De repente, no voy a explicar, bueno, a detalle en esta presentación qué significa teraflops, pero está relacionado al rendimiento, ¿no? Entonces, eh, está relacionado al poder computacional que se tenía, ¿no? Y hoy en día, en esta laptop, tenemos la capacidad de hacer el mismo cómputo de la mejor supercomputadora en el año 2010, ¿no? Entonces, vemos que ha evolucionado bastante. Ya en el año 2024, en la actualidad, eh, las supercomputadoras también han evolucionado, ¿no? Pero, pero eso nos da una gran idea de que en el futuro, pues, se va a seguir esta tendencia, ¿no? Y vamos a tener computadoras para que puedan realizar este tipo de simulaciones, ¿no? Bien. Eh, de hecho, la, en el taller ratito voy a realizar una simulación numérica de 2 millones de grados de libertad y eso se está realizando en un workstation, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos supercomputadoras, sino que necesitamos un poder computacional, digamos, relativamente en el orden de un workstation o una computadora de trabajo, ¿no? Bien, entonces esto hace posible este tipo de simulaciones. Sobre el modelamiento numérico, al comienzo, si nosotros modelamos con elementos finitos, tenemos que saber qué elemento finito utilizar, ¿no? Si es de repente un elemento que sigue esta geometría de hexaedro o un elemento que sigue esta geometría de tetraedros, ¿no? Esto va a depender del problema. El más general es utilizar un tetraedro porque bueno, se adapta bastante para geometrías complejas, ¿no? El hexaedro es un poco más complejo de utilizar, pero también es útil, por ejemplo, en esta vivienda, ¿no? Lo más útil fue hexaedro y así fue modelado, ¿no? Bien, eh, en este caso es un tetraedro de no de 4 nodos, sino que hay nodos en sus aristas, entonces son de 10 nodos. Y le decimos tetraedro cuadrático, ¿no? Simplemente son elementos finitos. Y luego, una vez que definamos este elemento finito, nosotros debemos definir la dimensión, ¿no? ¿Qué tamaño va a ser? 5 o 2,5 centímetros. El tamaño del refinamiento, ¿no? O el nivel de refinamiento. Y aquí podemos hacer un zoom. Por ejemplo, aquí son hexaedros, ¿no? Ok. Bien. Eh, y luego vamos a ver cómo se crean este modelo numérico 3D. Para ello se utiliza el método de Launay, ¿no? El método de Launay nos dice que a partir de una nube de puntos, por ejemplo, aquí tenemos 4 puntos, seguir una serie de procedimientos, ¿no? Para poder crear elementos finitos a partir de esa nube de puntos, ¿no? Y eso es lo que se puede realizar con el método de Launay, ¿ok? Entonces, para generar este modelo, por ejemplo, ¿no? de la vivienda, se podría hacer algo similar. Se crea la nube de puntos y luego, aplicando el método de Launay, se crea un modelo como se muestra en esta figura, ¿no? Aquí. Sobre el método de Launay, va a estar más explicado en el curso, ¿no? Eh, y eso lo vamos a ver más a detalle sobre todos estos procesos, ¿no? Que aquí se puede ver. Bien. Eh, luego, en el modelamiento numérico, nosotros también tenemos que definir las propiedades del material, ¿no? Por ejemplo, si esta es una columna de concreto, ¿no? Debemos de definir el modo de elasticidad, el módulo de Poisson o la densidad, ¿no? Otro parámetro adicional de repente relacionado al comportamiento no lineal. Luego, las condiciones de borde, ¿no? Nosotros
por ejemplo, para esta columna podemos empotrarlo en la base y eso quiere decir que vamos a restringir los desplazamientos en la base, ¿no? En X, Y y Z. Luego aquí tenemos las fuerzas, ¿no? Aplicadas en la superficie. Entonces, en este caso, estamos definiendo que para una columna vamos a empotrarlo aquí en la base y aplicarle fuerzas en la parte superior, ¿no? Esas fuerzas no solamente pueden ser fuerzas puntuales, también pueden ser fuerzas de gravedad o fuerzas debido a un movimiento sísmico o un comportamiento dinámico, ¿no? Bien, entonces brevemente estos son los, digamos, parámetros que se necesita para el modelamiento numérico, ¿no? Y luego del modelamiento numérico vendría lo que es la simulación numérica. Para esto hemos definido, bueno, este modelo de 2,5 millones de grados de libertad, ¿no? Y aquí estamos comparando una computación paralela, lo cual optimiza la simulación, ¿no? Utilizando 8 procesos. Y también podemos optimizar el cómputo para saber cómo es el comportamiento, cuáles son las deformaciones de esa estructura ante cargas de gravedad, utilizando la GPU, ¿no? Entonces, hoy en día se dice que la GPU o las tarjetas gráficas, eh, bueno, GPU significa unidades de procesamiento gráfico, ¿no? Entonces, estas unidades son más potentes comparadas con la CPU, ¿no? Y dicho sea de paso, se utiliza bastante en juegos, ¿no? En juegos de computadora, por ejemplo. Pero estas GPUs también se pueden utilizar o han sido utilizadas ya desde el año 2018 en, en este tipo de simulaciones, ¿no? No solamente en esto, sino también para inteligencia artificial. Y, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tan rápido se hacen estas simulaciones comparado con utilizar las CPUs, ¿no? Tradicionalmente, ¿ok? Para este modelo. Eh, bien, lo que se suele hacer en la computación en paralelo es dividir el modelo en particiones. Básicamente, el problema se le divide en 8 de tal manera que se pueda resolver el problema en paralelo. Eso tiene que ver con computación en paralelo, ¿ok? Y muchos de los programas hoy en día nos permiten esta opción, ¿no? Eh, por ejemplo, el SAP 2000 o ETAPS, hay una parte en la cual muestra o imprime cuántos hilos o procesos está utilizando en paralelo, ¿no? Eh, no obstante, son pocos los programas, no todos los programas utilizan la computación en paralela y muy pocos, o por no decir solo contados, eh, por ejemplo, para el análisis estructural o el análisis de propagación de ondas sísmicas o un comportamiento dinámico, solo muy pocos utilizan la GPU, ¿no? Más se utiliza, por ejemplo, en, en investigación. Ok, bien. En cuanto a la simulación numérica y veamos los resultados, ok. Eh, esta simulación numérica que les voy a presentar a continuación ante cargas de gravedad se realizó en una laptop, ok, de CPU Intel i7, que es la misma que estoy proyectando ahora, ¿no? Entonces, y de GPU RTX 3060, ¿no? Por si de repente por ahí quieren verificar, ¿no? En esta laptop eh, podemos ver aquí que su CPU, ¿no? Es Intel, ¿no? i7, ¿no? Eh, de 12ª generación. 12 aquí quiere decir la 12ª generación. Y la GPU es RTX 3060, ¿no? Entonces una laptop con una GPU. Eh, bien, hoy en día cabe resaltar que las GPUs, la 4090 es mucho mejor que esta GPU y por lo tanto los resultados serían o se obtendrían en un tiempo mucho más corto, ¿no? Entonces, pero les voy a mostrar de manera referencial una laptop, digamos, no tan potente, ¿no? Cómo son los resultados. Para hacer este análisis de gravedad, utilizando un programa convencional, es decir, solamente un proceso, nada de computación en paralelo, demoró alrededor de eh, 20 minutos, ¿ok? Eso está en segundos. Y cuando chequeo, ¿no? Y reviso el porcentaje del uso de la CPU, es 20%, ¿ok? Y, y bueno, y es porque no está
no están siendo optimizados los recursos computacionales de la computadora, ¿no? Y, y si utilizo cuatro procesos utilizando un mejor software, ¿no? Básicamente, en la opción del software que se desarrolló, G-Quake, hemos utilizado cuatro procesos e incrementamos el porcentaje de uso de la CPU. Ahora está trabajando la CPU en un 42%. Y cuando utilizo la GPU de esta computadora, se reduce solamente a 2 minutos, menos de 2 minutos, ¿no? Y el porcentaje de uso de la GPU es 98%, ¿no? Entonces, hemos logrado un uso mucho más óptimo, ¿no? Es 10 veces más rápido que si no utilizásemos, eh, si utilizásemos un programa convencional, ¿no? Estamos hablando de programas o software convencionales, tradicionales. Es 10 veces más rápido, ¿ok? Eh, claro está, si utilizamos más la GPU, la temperatura incrementa. En este caso, la temperatura alcanzó hasta unos 70 grados, ¿no? Las GPUs están, bueno, diseñadas de repente va a depender del dispositivo, pero para llegar hasta 90, 100 grados. Entonces, estaba en ese rango, no habría problema. Bien, eh, entonces, eh, eso es como comentario, ¿no? ¿Y por qué les comento eso? Porque el día de hoy estamos viendo el tema de optimizando el cómputo de simulaciones 3D por el método de elementos finitos. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que les comento cómo se ha optimizado, ¿no? Y esta es la tendencia hoy en día, ¿no? Softwares como COMSOL o ANSYS están utilizando hoy en día la GPU. Entonces, son muy pocos softwares que utilizan para poder acelerar. Y bueno, esto es lo que podría comentarles. Bueno, si bien es cierto, he mostrado una simulación por carga de gravedad y el resultado, ¿no? Eh, Podemos ver aquí, ¿no? Que en este caso hemos hecho un análisis dinámico, ¿no? En la cual hemos sometido en la base un movimiento en el sentido de, bueno, este sentido, ¿no? Horizontal, eh, en esta dirección, ¿no? Eh, y hemos visto que el comportamiento es de esta manera, ¿no? La vista en planta, por ejemplo, vamos a regresar otra vez. Acá también se puede ver la vista en planta, ¿no? En esta vivienda, al fondo podemos ver un muro de albañilería, ¿no? Y por esa razón es más rígido acá y aquí se mueve más, ¿no? Entonces, nos ayuda a observar ese tipo sí, bueno, de comportamientos, ¿no? Esta simulación numérica se realizó en la computadora en la nube con 8 procesos en paralelo, ¿no? El procesador fue uno muy bueno, que es el Intel Xeon Gold. El tiempo de ejecución para 500 pasos de tiempo fue de 12,2 horas. ¿Ok? Es decir, un día en la noche eh, subí esta información, lo dejé corriendo a eso de las 9 de la noche, ¿no? Al día siguiente me despierto y a las 9 de la mañana ya están los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando o sacando provecho a la computación en la nube, ¿no? Entonces, eh, de esta manera se puede trabajar y es la manera en la cual nosotros le vamos a proporcionar el software G-Quake en este curso, ¿no? Bien, entonces el tiempo de ejecución fue 12 horas. Sin embargo, hoy en día estamos trabajando para reducir este tiempo de cómputo hasta 80 veces, ¿no? Y solamente tener los resultados de este análisis dinámico en cuestión de minutos, ¿no? Estamos implementando más métodos numéricos para que el tiempo sea reducido, ¿no? Muy bien. Y aquí quisiera mostrar este video eh, sobre las tendencias, ¿ok? Este video es un video del año 2018. Estábamos hablando ya de hace 6 años atrás y vamos a ver cómo se hacía uso de la computación de alto rendimiento para este tipo de simulaciones numéricas, ¿no? Y en este caso se muestra eh, cómo se hace un análisis sísmico eh, y bueno, en este caso utilizaron GPUs de NVIDIA y justo la Universidad de Tokio, eh, bueno, el laboratorio donde participé, presentaron aquí este tipo de simulaciones, ¿no? Bueno, ahí lo va a mostrar. Estoy compartiendo con sonido, me parece. Voy a ponerle play y por favor me confirman en el chat si se escucha, ¿ok?
We're showing Sí, sí se escucha. Muchas gracias, Nicolás. Ok, entonces voy a mostrarlo. Bueno, está en inglés. De todas maneras, trataré de hacer un pequeño resumen al final. Y, y bueno, a visualization in ParaView using the optics rendering backend of the earthquake simulation that was part of the Mothra simulation code run on the Summit supercomputer to simulate a city-side earthquake in Tokyo. This was a finalist for the Supercomputing 2018 Gordon Bell submissions. What made it especially interesting as a Gordon Bell submission was not just the scale of the simulation, but the techniques that it used for preconditioning the mesh and accelerating performance on NVIDIA GPUs. This work is important because in the past you could simulate individual buildings or perhaps a few city blocks, but the scale of the simulation done by this team at the University of Tokyo is really something pretty novel. And this could help earthquake researchers, seismic researchers, looking at urban environments to really understand what's going on and where. ok. Muchas gracias por confirmar si se escuchaba. Bernardino, Karena, Rosa, muchas gracias. Eh, bien, entonces aquí podemos ver, ¿no? Eh, mencionaba que este equipo de la Universidad de Tokio nos mostraba cómo realizar este tipo de simulaciones a escala ciudad y en comparación de, digamos, años pasados, ¿no? Donde solo se hacía para edificios particulares, en esta oportunidad se puede hacer para miles de edificios y no solamente eso, sino de que también eh, el subterráneo, ¿no? Que sería, eh, por ejemplo, aquí se podía ver, ¿no? Especially interesting as a Gordon Bell submission was not just the scale of the simulation, but the techniques that it used for preconditioning the mesh and accelerating performance on NVIDIA GPUs. This work is important. Entonces aquí modelaban también. Bueno, en Japón hay cientos de líneas de tren, ¿no? Estamos hablando de líneas, no de trenes, sino tiene cientos de líneas de tren. Y bueno, ahí tienen varias de las líneas de tren que van por el subterráneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se puede modelar ese tipo de superestructuras, ¿no? Bien, Is really something pretty novel. And this could help bueno, y ahí han visto que han mostrado algunas, bueno, han utilizado, ¿no? Las unidades de procesamiento gráficas de NVIDIA, ¿no? Ok, ¿cómo realizar ese tipo de simulaciones, ¿no? Eh, a través de la computación de alto rendimiento, ¿no? Aquí hay varios métodos que se utilizan que solamente los voy a pasar por el momento, ¿no? Eh, y bueno, aquí mostraba el poder computacional de mi laptop, ¿no? Que justamente es de 12.8 teraflops, ¿no? Que estaba más o menos por aquí, que equivale a la mejor supercomputadora en el año 2010, ¿verdad? Una de las mejores supercomputadoras del año 2010-2009, entonces es así como ha evolucionado, ¿no? Hoy en día, claro está que tenemos mayor poder computacional y podemos hacer más simulaciones numéricas, ¿no? Luego aquí mostraba la supercomputadora, la mejor supercomputadora actual, que es la de Frontier, se llama así, donde hay una serie de gabinetes, ¿no? Este es un gabinete, por ejemplo, y este gabinete tiene 128 nodos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podemos ver un nodo, eh, bueno, este sería un nodo y aquí otro nodo, son dos nodos, ¿no? Cada nodo tiene 4 GPUs que vemos aquí, y aquí podemos ver, aquí sería la CPU, ¿no? Entonces, eh, de estos nodos hay un total de 128 por cada Olympus rack. Este rack en total hay 74 en la supercomputadora. Entonces, ¿cuántas GPUs tenemos? Tenemos alrededor de 40.000 GPUs. ¿Ok? Eh, bien, entonces eso sería por la presentación de la introducción. Eh, y ahora voy a presentarles algo brevemente sobre el método de elementos finitos. ¿Ok? Para luego en el taller gratuito, en ese taller gratuito, ¿no? En la siguiente parte, poder hacer un modelamiento
numérico de un modelo de 2 millones de grado de libertad y luego analizarlo, ¿no? Bien, eh, a ver, ya. Entonces vamos a hablar un poco sobre el método de elementos finitos. Eh, bueno, esta grabación la vamos a proporcionar luego, así que no es necesario que lo grabe, ¿no? Está siendo grabado y lo vamos a proporcionar en el grupo del chat, ¿no? Bueno, y esperemos su participación en el tiempo de preguntas, ¿ok? Y vamos a ver un poco sobre la introducción al método de elementos finitos, un poco de las condiciones de borde, brevemente, y el ejemplo aplicativo, ¿ok? ¿En qué consiste el método de elementos finitos? Brevemente le diría que consiste en tres cosas. Primero es dividir, en segundo lugar es ensamblar y en tercer lugar es resolver, ¿ok? Dividir, ensamblar y resolver. Por ejemplo, tenemos esta barra, ¿no? Bueno, como un prisma, ¿no? Eh, este prisma eh, y lo podemos dividir para poder analizarlo. Entonces, lo dividimos en varios pequeños prismas, ¿no? O cubos. Se divide un dominio en partes pequeñas llamadas elementos finitos. Luego se ensambla esto en un sistema de ecuaciones. Cada elemento finito se ensambla en un sistema de ecuaciones que representa al problema original que es todo este volumen, ¿no? Entonces, luego se resuelve este sistema, ¿no? Para hacer una semejanza con este otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos, o es fácil intuir que si tenemos una barra de longitud L y aplicamos una fuerza P, el desplazamiento va a ser igual a U igual a PL entre A, ¿no? La fuerza por la longitud entre el modo de elasticidad por A. Si aquí lo reagrupamos, ¿ok? Decimos que dada una fuerza P, nosotros podemos conocer eh, U sabiendo estos valores, ¿no? Y si hacemos una semejanza, ¿no? Esta es una fuerza P, ¿no? Entonces le decimos que es una variable F. Este le vamos a denominar K, le vamos a dar una variable K. Y este U, que es lo que no sabemos cuánto se desplaza, le ponemos aquí. Entonces, este sistema o este problema puede ser representado por este sistema, ¿no? La diferencia de aquí es que tenemos varios elementos finitos. Y si queremos saber el desplazamiento, tenemos que crear este sistema acá, ¿ok? Eh, ensamblando la contribución de cada elemento finito, ¿no? Esto quiere decir, bueno, se va a explicar mucho más a detalle, ¿no? En el curso, eh, pero lo que quiere decir este operador es un operador de ensamble que añade la contribución de los elementos al sistema K, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos un dominio, lo dividimos en elementos finitos y luego ensamblamos la contribución de cada uno de los elementos finitos en un sistema de ecuaciones K y luego resolvemos este sistema, KU igual a F. Tenemos las fuerzas F, normalmente tenemos ante qué fuerzas queremos analizar. Tenemos el sistema K y podemos obtener el vector de desplazamientos U, ¿no? Ok. En eso consiste el método de elementos finitos, en palabras simples, ¿no? Bien, ahora podemos eh, ver el tema de las condiciones de borde, ¿no? Entonces, eh, podríamos asignar fuerzas externas aplicadas en los nodos y fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de cuerpo están relacionadas, por ejemplo, a las fuerzas debido a la gravedad, ¿no? De un cuerpo determinado, ¿no? Está relacionado a un volumen determinado. Y si queremos analizar entre las cargas de gravedad, pues en todo ese volumen hay fuerzas de gravedad, ¿no? Entonces a eso le denominamos fuerzas, a ese tipo de fuerzas le denominamos fuerza de cuerpo.
Las fuerzas externas pueden ser las aplicadas, de repente aquí aplicamos una fuerza en la superficie, etcétera, y todas esas fuerzas van aquí, en este vector de fuerza. El sistema acá sabemos que se construye a partir de los elementos finitos y podemos hallar uno. Bueno, esto es brevemente cómo se puede definir la fuerza F, ¿no? Bien, por ejemplo, si solo analizamos ante cargas de gravedad, ¿no? Este volumen se deformaría de esta forma, ¿no? Donde aquí el color rojo quiere decir que se asienta más, ¿no? Verticalmente el desplazamiento es más, ¿no? Y el verde, pues, como aquí hemos dicho que está empotrado, ¿no? Eh, está empotrado en la base, ¿no? Entonces el desplazamiento cero es en la base. Bien, luego aquí muestro un elemento finito de tres nodos, ¿no? Y aquí las funciones de forma, pero no voy a entrar no voy a entrar a detalle a esto, ¿no? Porque no es el objetivo de este taller gratuito, sino simplemente mostrar los conceptos, ¿no? De las fuerzas, la matriz o sistema, ¿no? Etcétera. Luego aquí mostramos cómo poder eh, aplicar las restricciones al desplazamiento, porque usualmente podemos tener aquí, por ejemplo, si ven esta barra, ¿no? Que estoy mostrando, empotrada en el extremo izquierdo, ¿no? O empotrada en el izquierdo y en el derecho. Entonces, cómo se aplican esas restricciones también se va a ver o se va a explicar a detalle, ¿no? Eh, y si analizamos ante fuerzas verticales, ¿no? Vamos a ver que se deforma de esta manera. Aquí está empotrado y aquí se deforma más, ¿no? En este caso, en la segunda barra, está empotrado en la izquierda y en la derecha y se deforma más en el medio, ¿no? Debido a cargas de gravedad, ¿ok? O cargas en el sentido de la gravedad. ¿Y cómo se hace esto o se le dice el programa? Aquí hay una serie de ecuaciones en la cual se debe de considerar, ¿no? Bien, eh, aquí, bueno, algo de motivación, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos ver en esta eh, imagen, creo que era un video, ya, en esta imagen se analiza un talud, ¿no? Donde en ese talud hay una vivienda, ¿no? Esta vivienda que está aquí, ¿ok? Entonces aquí el color quiere decir cómo se está moviendo el terreno, ¿no? Y bueno, ahí si ustedes lo observan más a detalle se van a dar cuenta que ante este evento sísmico simulado, bueno, se mueve también todo el terreno, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos la vivienda, ¿no? Y la vivienda podríamos plotearlo aquí, digamos en zoom, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, cómo se formaría ante un movimiento en ese sentido, ¿no? Y no solamente se analiza, digamos, el movimiento de la estructura, sino cómo interactúa con la subestructura, ¿no? Que sería el terreno, ¿no? Entonces, usualmente, en estructuras, por ejemplo, se suele asumir que la vivienda está empotrada, ¿no? Pero no está empotrada, sino que está sobre un terreno. Y para saber y conocer con mayor precisión, se puede modelar el terreno como se muestra aquí, ¿no? Y el comportamiento ahora es más preciso, ¿no? De repente podríamos ser muy conservadores, considerando que es empotrado, ¿no? Si consideramos ese tipo de simulaciones donde vemos la interacción suelo-estructura, tendríamos un comportamiento, una simulación que nos asemejemos más a la realidad, ¿no? Entonces, es ahí, bueno, donde se puede ver las ventajas, ¿no? En este caso, esta es otra motivación. ¿Por qué? Porque es una geometría compleja, ¿no? Esto modelarlo, usualmente se suele hacer un corte y analizar en 2D, ¿no? Pero no tenemos en cuenta los efectos tridimensionales, que es muy importante, ¿no? Entonces, de esta manera se puede considerar. Bien. Entonces, aquí ya les hablé de miles o millones de elementos finitos y, bueno, los ejemplos, los resultados se ven muy bien. Pero, ¿qué hay detrás de esto, no? Entonces, ya les he explicado un poco del método de elementos finitos, ¿no? Eh, y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo aplicativo, ¿no? Entonces, parte de los ejercicios que se muestran en el curso, ¿no? Son ejercicios similares a este, ¿no? Jorge ha elaborado algunos ejercicios para elementos también en 2 dimensiones. eh, y bueno, eso se va a mostrar en el curso, ¿no? En este caso muestra un ejercicio o un ejemplo aplicativo, ¿no? Eh, donde tenemos un problema, ¿no? Tenemos que representar aquí esta,
esa estructura triangular, ¿no? Que va de la coordenada 0, 0 a la coordenada 1, 0, coordenada 0, 1. Básicamente es un triángulo de base 1 y de altura 1, en el cual yo quiero que esté empotrado, ¿no? Bueno, fijo, disculpen, en este no y este otro no, y quiero analizar. Entonces, aquí nos pide estimar el desplazamiento debido al peso propio de una platina triangular de acero cuyo modo de elasticidad es tanto, coeficiente de posición es tanto y el espesor es de 4 centímetros. ¿Ok? Y aquí tenemos la densidad. Aquí nos dice estimar el desplazamiento en 1,0. Y lo más importante aquí es que podemos estimar el desplazamiento solo con un elemento finito o, por ejemplo, con dos elementos finitos, ¿no? Y, y bueno, aquí podemos ver que de repente podríamos analizarlo también con cuatro elementos finitos, ¿no? Si partimos de esta manera, ¿no? Cuatro elementos finitos. Pero para no complicarlo, vamos a ver cuál es la consideración de utilizar dos elementos finitos también, ¿no? Bien, en el método de elementos finitos tenemos que numerar, ¿no? Entonces a los nodos le decimos que este, por ejemplo, este aquí vale 0, este aquí vale 1, este aquí vale 2. En este caso tenemos más nodos, vamos a decir que este se sigue llamando 0, que este se sigue llamando 2 y que este de aquí se llame 1 y este de aquí se llame 3, ¿no? ¿Ok? Entonces estamos conservando estos dos de aquí, ¿no? De abajo. Y se han agregado este nodo. Bien. eh, ya, en este caso vamos a usar Python, ¿no? O podemos usar Python y seguro, bueno, en el curso ustedes van a ver eso, ¿no? Eh, pero yo les voy a mostrar el ejemplo, cómo se representaría, ¿no? Directamente. Bien, para este problema, ¿no? Eh, utilizando dos elementos finitos, ¿no? Vamos a tener que el elemento finito inferior, ¿sí? Este elemento que está acá abajo, ¿ok? Eh, que es de etiqueta cero, de color verde, ¿no? Va a ser representado por por esta matriz, ¿no? Una matriz de 6 por 6, ¿ok? Cuyos grados de libertad es 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, ¿no? Entonces, vamos a ver reflejado este elemento finito, ¿no? Con esos grados de libertad, 0, 1 y 2. El de color azul va a también considerar el 1, 2 y 3. Y si yo lo quiero ensamblar en el sistema que ya les había comentado, ¿no? Este es el sistema K, ¿no? Estamos hablando del sistema K, se representa por una matriz, ¿no? Si lo quiero ensamblar en esta parte, ¿no? Eh, tienen que estar ensamblados relacionados al grado de libertad 1, 2 y 3. Entonces aquí está relacionado al grado de libertad 1, 2 y 3. Como ambos elementos comparten el nodo 1 y el nodo 2, hay una área que es traslapada, ¿no? Y se debe de sumar las contribuciones de los elementos finitos en esta área, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, ya tenemos el sistema acá, ¿no? Ahora los valores va a depender de va a depender básicamente de estas propiedades, ¿no? Etcétera. La fuerza va a depender de la densidad, porque estamos analizando ante el peso propio, ¿no? Si tiene más densidad, tiene mayor peso propio y por lo tanto se va a deformar más. Entonces la fuerza se va a sacar ya del peso propio. El sistema se saca de los elementos finitos. ¿Ok? Tengo el sistema K, tengo F, hay un desplazamiento U. Simplemente es así, ¿no? Eh, bueno, a detalle se va a mostrar en el curso como les comento, pero la idea detrás del método de elementos finitos es eso, ¿no? Ok. eh, bueno, habiendo explicado esto, ¿no? Eh, en el curso vamos a ver un término que es las funciones de forma, ¿ok? Y las funciones de forma va a depender de qué tipo de elemento finito estamos hablando, ¿no? Entonces ahí podemos ver formulaciones, ¿no? Que no voy a entrar de nuevo a muchos detalles sobre esto, porque se va a ver en el curso. Y es un concepto que se maneja para definir justamente
este sistema, ¿no? Bien, y luego, bueno, usamos Python para poder verificar, ¿no? Aquí tenemos eh, otro ejercicio práctico, ¿no? Que básicamente nos dice cómo hallar la fuerza a partir de la densidad, ¿no? Y las expresiones, ¿no? Estas expresiones aquí, para ese elemento finito, ¿no? Ese es otro ejemplo práctico, ¿no? Y bueno, aquí podría hablarle de temas más complicados como el mapeo isoparamétrico, etcétera. Y bueno, aquí podemos ver unos ejemplos, ¿no? Donde tenemos de nuevo millones de elementos finitos, ¿no? Como podemos ver aquí. Y esto aquí va a ser representado por un sistema. ¿Cómo es el sistema? De esta manera, ¿no? Si aquí yo había coloreado, ¿no? Eh, digamos, de colores, ¿no? Los elementos diferentes a cero y los que son igual a cero les he dejado en blanco, ¿no? Aquí. Cuando hacemos o queremos ver cómo es el sistema creado por un modelo de elementos finitos de miles de millones, bueno, de miles de grados de libertad como este, se ve de esta forma, ¿no? Donde cada punto negro muestra valores diferentes a cero. Y aquí todo lo que está en blanco son valores igual a cero. Entonces estoy mostrando simplemente cómo se representaría el sistema de un modelo de elementos finitos, ¿no? ¿Ok? Bueno, no voy a entrar de nuevo mucho más detalle, no quisiera confundirlos en esta primera introducción de elementos finitos, ¿no? Solo mostrarle las partes principales, ¿no? Las fuerzas, la matriz de rigidez, etcétera, ¿no? Eh, Ese es el sistema que representa también la matriz de rigidez, ¿no? Bien, para poder solucionar esto hay softwares, por ejemplo, aquí podemos ver el de SimScale, donde utiliza algunos métodos, ¿no? Entonces, hay métodos directos e iterativos para modelos de gran dimensión, ¿no? De millones de grados de libertad. Los métodos iterativos son los que se suelen utilizar, ¿no? Y bueno, ahí ya entro más detalles sobre estos métodos iterativos, pero bueno, en este taller ratito vamos a simplemente quedarnos ahí y desarrollar ahora el taller práctico, ¿no? Eh, Bien, pero no sé si queda alguna pregunta con respecto a lo mostrado, bueno, algún comentario tal vez. De repente hay varias preguntas, pero tal vez algún comentario. Eh, Podrían ir escribiéndolo, voy a dar un minuto y de paso aprovecho a entrar un poco de agua. ¿Ok?
Ok, ya regresé. Bien. Bueno, si hay alguna consulta o pregunta, bueno, o comentario más que nada, ¿no? Podrían realizarlo por ahí por el chat, ¿no? Muy bien. Eh, entonces empezaré a mostrar un poco sobre eh, cómo realizar el cómputo. Ok. Eh, bien. Julián, disculpa, me han pasado una consulta al interno, te la comparto. Sí, por favor. Me preguntan si el curso será orientado siempre a ejercicios de simulación sísmica. Mm, realmente no. De hecho, hay ejercicios eh, que justamente voy a mostrar el día de hoy. Eh, es este, ¿no? Donde tenemos, no es un análisis sísmico, ¿no? Es básicamente, tenemos aquí una sección compuesta, una viga, ¿no? Y una losa de concreto, ¿no? Y bueno, aquí se puede analizar esta viga ante fuerzas, ¿no? Estáticas, ¿no? Debido a cargas de gravedad. Ese es uno. Luego, justo con Elvis, hemos estado desarrollando códigos para analizar eh, pavimentos, ¿no? Analizar pavimentos, no solamente el pavimento, sino la subrasante y la rasante y las capas compactadas del suelo ante cargas de, de vehículos, ¿no? Y cómo se deforman y cómo son los esfuerzos, ¿no? Entonces, la aplicación del método de elementos finitos no solamente para la parte dinámica, ¿no? Sino análisis estáticos diferentes, ¿no? O no solamente para la parte sísmica, sino también análisis estáticos particulares, ¿no? Y también para la propagación de ondas, ¿no? Y es que la forma en la cual está diseñado el software G-Quake, ¿no? Nos permite introducir también, si tenemos, por ejemplo, digamos, un puente, disculpen que escriba acá, ¿no? Ujú. También podríamos modelar la carga de un vehículo, ¿no? Y cómo son los esfuerzos en los pilares, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente cargas sísmicas, sino cargas dinámicas en general, ¿no? Y cargas estáticas. En el curso vamos a mostrar eh, aplicado también a este tipo de estructuras y a pavimentos, ¿no? Entonces, es el aporte que está realizando justo eh, Elvis, ¿no? Y cabe resaltar que en el proyecto final del curso va a depender de cada uno qué es lo que quiera realizar, ¿no? No necesariamente va a ser sísmico, sino eh, va a depender de cada uno, ¿no? Y ahí le damos una serie de lineamientos para que ustedes realicen la simulación, ¿no? Como que, bueno, le damos unas pautas, ¿no? Sobre el modelamiento, etcétera, pero no definimos que hagan o apliquen para la parte de análisis sísmico, ¿no? Dicho sea de paso, si mal no recuerdo, Elvis, de repente tú me corregirás, en el proyecto final que realizaste de las primeras versiones de este curso, eh, fue del análisis de estabilidad de humor de contención, si mal no recuerdo, o cuál fue tu proyecto final, disculpa. Ah, no, que yo recuerdo hice una comparación de las vigas de tipo Bernoulli. Mm, eh, en el caso de que se considere o no los efectos de corte, ¿no? Pero una viga corta, si no me equivoco. ok, ok, ok. Entonces fue otra persona el cual aplicó el análisis para analizar la estabilidad de un muro de contención, ¿no? Y en el caso de Elvis, ¿no? Elvis desarrolló el análisis de vigas, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso contesto un poco la pregunta, ¿no? Ok, ok, muchas gracias por la pregunta. Bien, entonces vamos a resolver este problema, ¿no? Que yo creo que es interesante este problema. ¿Por qué? Porque aquí no solamente vamos a analizar dos materiales,
en la cual tenemos eh, concreto en la parte superior, ¿no? Una losa de concreto, y viga en la parte inferior, una viga de acero, ¿no? De sección I. La longitud es de 5 metros, ¿no? Eh, Bien, de hecho, el problema puede ser más grande, ¿no? Pero en este caso hemos restringido el problema de esta manera, ¿no? No tan grande, digamos. Eh, y bueno, en la parte superior, en toda esta parte superior, se aplica una carga de 1000 kilonewtons. ¿Ok? Y esas son las dimensiones por la geometría, ¿no? Entonces, usualmente, ¿no? Cuando vemos el tema de puentes, estas estructuras no están apoyadas, digamos, en el concreto directamente, sino que se colocan aquí unos apoyos elastoméricos, ¿no? En la parte de acá. Y es ahí donde se apoyan estas vigas, ¿no? Y esto nos ayuda a minimizar los esfuerzos, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso también, ¿no? Eh, Aquí está, ¿no? Entonces, aparte, muy aparte de la sección compuesta, vamos a modelar aquí el apoyo elastomérico, ¿no? Y aquí las secciones o los rigidizadores o atizadores, como le llamen, ¿no? Que son estructuras también de acero para que se midan los esfuerzos en esta zona, ¿no? De esta manera, los esfuerzos son disminuidos, ¿no? Y pasan los esfuerzos admisibles, ¿ok? Si no fuese de esta manera, ustedes observen, esta es la propuesta número 2. Pero si se analiza en el estado actual, digamos, sin agregar este tipo de cosas, sobrepasa los esfuerzos admisibles en una gran área, ¿no? Aquí se disminuye agregando los atizadores y aquí se disminuye aún más agregando este apoyo elastomérico, ¿no? Y ahí la importancia de también utilizar apoyos elastoméricos. ¿Ok? Bien. Eh, entonces vamos a realizar este ejercicio. Bien. Eh, a ver, permítanme descargar esto. Ok, disculpen. Bien. Eh, para ello vamos a utilizar Visual Studio Code, ¿no? Que es un editor de código, ¿no? Libre. Y no es un software eh, o una versión de paga, sino que es libre. Eh, a ver, ya. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar eh, es crear un archivo, ¿no? En este caso le voy a llamar un archivo, le voy a llamar un archivo denominado ejemplo, ¿ya? Ejemplo.py. Punto .py quiere decir que es un archivo de Python. ¿Por qué utilizamos Python? Pues Python es utilizado en muchos softwares, ¿no? Es utilizado en Diana, es utilizado en SAP, es utilizado en otros softwares, por ahí se me pasa alguno. En Abacus es utilizado en varios softwares de elementos finitos y de análisis estructurales. También en sistema de información geográfica, también tenemos el QGIS, que también utiliza Python. Eh, Se puede decir que Python está en todo. Eh, Hay programas de visualización y, y bueno, también utilizan Python, ¿no? Entonces, Python está en todos lados. Por esa razón también estamos utilizando Python acá, porque nos ayuda bastante, ¿no? Bien, entonces aquí definimos un archivo que es ejemplo.py, ¿no? Eh, y bueno, antes de comenzar a editar texto, comentarles que yo estoy conectado aquí, como ustedes pueden ver, al servidor de JPI. Ok. Este servidor de JPI es un servidor que tiene unas capacidades computacionales suficientes para hacer este tipo de simulaciones, donde está instalado el software y, bueno, que todos ustedes participantes en el curso van a poder utilizarlo, ¿no? Bien. Y una vez que nos conectamos, ¿no? Por ejemplo, mi usuario se llama Palacios E, ¿no? Ustedes va a ser un usuario igual determinado, ¿no? Bien.
Y sobre cómo darles los accesos lo voy a explicar en el curso, ¿no? Luego, una vez que se conectan al servidor, crean un archivo, ¿no? Por ejemplo, llamado ejemplo.py y le damos esta primera línea de comandos, ¿no? En esta primera línea de comandos, nosotros podemos decirle que importamos, ¿no? Librerías, y eso es lo que está haciendo. Importamos librerías y creamos carpeta de trabajo, ¿no? Carpetas de trabajo. Básicamente creamos cuatro carpetas de trabajo. La carpeta de trabajo VTK, ¿no? Está aquí. La carpeta de trabajo data y la carpeta de trabajo HData y la carpeta out, ¿no? Entonces tenemos aquí cuatro carpetas de trabajo, ¿no? Simplemente estoy creando estas cuatro carpetas que están aquí. ¿Ok? Bueno, aquí no voy a entrar a detalle, digamos, cada línea, pero simplemente les estaré diciendo qué es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Luego les había dicho que para este tipo de análisis, en el modelamiento numérico, para que ustedes se recuerden, ¿no? Eh, a ver, en esta diapositiva. Aquí habíamos dicho que es necesario definir el elemento finito, ¿no? Si es hexaedro o tetraedro. Entonces necesitamos esta línea, ¿no? Vamos a hacer un análisis estático de un modelo 3D de X materiales, ¿ok? Y aquí ponemos qué elemento, ¿no? Element type quiere decir qué elemento vamos a utilizar. En este caso puede ser hexaedro, ¿no? En inglés es hexaedro, ¿no? Hexaedro en inglés es hexaedro, ¿no? Y tetraedro de 10 nodos es tetra 10. Entonces, ustedes pueden elegir o este o el de tetraedro, ¿no? ¿A qué nos referimos para que ustedes tengan en consideración? ¿Es a este hexaedro o a este tetraedro? ¿Ok? Eh, bien, luego eh, aquí definimos la cantidad de procesos. ¿Está bien? Esto quiere decir cuántos procesos en paralelo voy a utilizar. Si utilizo solamente uno, va a demorar de repente 8 horas, por decir un ejemplo, por decir 8 minutos. Si utilizo 8, va a demorarse de repente solamente una hora o un minuto, ¿no? Entonces se reduce en 8 veces el tiempo. Por eso aquí estoy colocando 8. Puedo colocarle más, pero en este caso vamos a dejar en 8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es utilizar la computación en paralelo. Luego aquí yo voy a definir los materiales. ¿Ok? Eh, definimos eh, los volúmenes y materiales. ¿Ok? Entonces, si ustedes recordarán, aquí, por ejemplo, ¿cuántos volúmenes hay? En cuanto a volúmenes, ¿no? Eh, vamos a definir, por ejemplo, en rojo mejor, creo que se podría ver mejor. Ya. Eso de aquí sería un volumen de concreto, que iría pues en toda su longitud, ¿no? Aquí tenemos otro volumen del acero, ¿no? Este acero, ¿no? Aquí, ¿no? Tres volúmenes para el acero y uno para el concreto, ¿ok? Pero, si nosotros queremos, eh, disculpen, modelar estos aquí, ¿no? Estos arriostres, o bueno, arriostres no son, son rigidizadores, disculpen, que están aquí, debemos modelar también sus volúmenes respectivos, ¿no? ¿Ok? Ya, que sería aquí un volumen, aquí otro volumen. Tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces este va a ser rigidizador uno, rigidizador 2. ¿Ok? Y finalmente, para identificar otros volúmenes, ¿no? Que es así como trabaja en este caso, o podemos definirlo en este caso. Aquí hay otro volumen, ¿no? Un volumen en la izquierda, lógicamente va a haber otro volumen en la derecha, ¿no? Entonces, al final tendremos este modelo, ¿no? ¿Ok? Que tiene un volumen, oh, disculpen, allá, bueno, este volumen, ¿no? Vamos a verlo aquí.
Ese es el volumen, ¿no? O ese es el modelo, digamos, 3D, creado a partir de volúmenes. Ahí se ven los esfuerzos también, ¿no? Ok, entonces, eh, ya, ahí se puede ver, ¿no? Los volúmenes. Tenemos aquí tres volúmenes, bueno, un volumen aquí para el acero, para la viga, ¿no? Y tres volúmenes, ¿no? Aquí también para el concreto, otro volumen. Eh, tenemos dos volúmenes para estos apoyos elastoméricos, ¿no? De la misma manera aquí tenemos un volumen y otro volumen. Bueno, este volumen va, voy a señalarlo aquí, ¿no? Es este rigidizador, ¿no? Y a su costado hay otro rigidizador también. Ok. Entonces, de esos rigidizadores hay dos también en la parte del fondo, ¿no? Entonces tenemos cuatro volúmenes de rigidizadores, dos volúmenes de apoyos elastoméricos, tres relacionados a la viga I y uno al concreto. Entonces, definiendo esos volúmenes, sus geometrías básicamente, se puede generar el modelo numérico. ¿Ok? Eh, entonces aquí estamos en el ejemplo, volúmenes y materiales. Eh, y aquí definimos todo eso. ¿Ok? ¿Cómo se definen los volúmenes? Como si fuesen cajas. ¿Ok? Eh, por ejemplo, aquí podemos ver el ID, ¿no? Y el punto uno, que el volumen va del punto uno al punto 2. ¿Ok? Y aquí sería el material, la etiqueta del material. Cero quiere decir en este caso, por ejemplo, aquí tenemos estos tres relacionados a la viga I. Ok, vamos a colocar aquí viga a ver, con Michi es comentario, ¿no? Sería viga I. Igual acá, viga I. Ok. El aquí CA quiere decir concreto armado, que va a estar relacionado a qué? A la losa, losa de concreto. Luego acá vamos a tener a los rigidizadores, ¿no? Que creo que no es necesario comentar porque aquí dice rigidizador uno, rigidizador 2 y rigidizador 3 y 4. Pad se refiere a los apoyos, ¿no? Apoyo elastomérico, ¿no? Y como tenemos a la izquierda y a la derecha, son dos apoyos elastoméricos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Eh, aquí cero indica que es acero, uno indica que es concreto, ¿no? Estos registradores también son de acero, así que les coloco cero de etiqueta, ¿no? Y dos indica en este caso un material para apoyo elastomérico, ¿ok? Y de esta manera estoy definiendo ah, mis volúmenes, ¿no? Definimos volúmenes y materiales, ¿ok? Luego de ello, construimos el modelo, ¿no? ¿Cómo se construye? Aquí ponemos, construimos el modelo 3D. ¿Cómo se construye? Con estas dos líneas de código. Ya hay funciones que lo realizan, ¿ok? Con estas dos líneas de código. Y esto no demora mucho, la verdad. Si le doy play, ¿no? Es así de simple este visualizador, ¿no? Simplemente, creo que no funciona. Dándole play, ¿no? Eh, bueno, ahí se puede ver que no demoró prácticamente, bueno, se tomó menos de un segundo tal vez, ¿no? Aquí voy a eliminar todo esto para ejecutarlo de nuevo, ¿no? Entonces solo toma un par de segundos para poder crear el modelo numérico, ¿no? Eh, bien, luego de ello, ¿ok? Eh, nosotros podemos aplicar o definir los materiales, ¿no? Eh, bien, entonces para definir los materiales podemos nosotros utilizar ah, claro, podemos utilizar nosotros este texto, ¿no? Eh, donde aquí podemos ver que el material cero, o vamos a colocarle aquí a cero, ¿no? Aquí escribimos configuraciones, ¿no? Escribimos configuraciones, ¿no? Y aquí estamos dándole el material, ¿no? Módulo de elasticidad, módulo de Poisson y densidad. Acero es el primero, el segundo es concreto, ¿no? Y son materiales representativos, ¿no? Bien, y el último.
es un apoyo, ¿no? Elastomérico, ¿no? Bien. eh, y bueno, eso sería todo para poder, eh, digamos, crear, ¿no? O escribir las configuraciones relacionadas al material, relacionadas a las condiciones de borde, etcétera, ¿no? Finalmente, finalmente corremos el análisis, run análisis con esta línea de comando, ¿no? Y exportamos los resultados. Vamos a ver cuánto se demora esto, ¿ok? Eh, bien, acá me dice si las condiciones de borde están bien. Yo le voy a dar que sí, yes, del inglés, ¿no? Eh, y aquí vamos a poder ver cómo está haciendo el cómputo, computación de alto rendimiento, ¿no? Y aquí podemos ver lo que bueno, cómo está corriendo, ¿no? Poco a poco va escribiendo esto. Pero si vamos de un comienzo acá, ¿no? Vamos a ver que este es un software para simulación numérica de modelos realísticos 3D. Este programa realiza computación de alto rendimiento. La licencia académica de este programa permite realizar la simulación de un modelo hasta de 1 millón de nodos, ¿no? O como máximo 30 minutos. Eso es bueno, la licencia académica, ¿no? Desarrollado por quien les habla. Y, y bueno, para este curso, bueno, por lo que estoy mostrando actualmente, eh, este cómputo es de 2 millones de grados de libertad, ¿no? Y lo hace sin ningún problema. ¿Cuánto de memoria está utilizando? Es alrededor de 4.8 gigabytes de memoria, ¿ok? Y es lógico, porque estamos haciendo una simulación de gran dimensión, ¿no? Con millones de elementos finitos, con millones de grados de libertad, disculpen. Aquí vamos a ver más información, pero eh, aquí lo importante es ver cómo va realizando la simulación. Y lo que muestra aquí este número bien pequeño es el error numérico, ¿no? Cuando el error numérico es bien pequeño, quiere decir que encontró la solución y aquí ya convergió el método, encontró la solución y lo hizo en 80 segundos. ¿Ok? Solo 80 segundos. Y digo solo porque estamos resolviendo 2 millones de grados de libertad, ¿no? Y, y bueno, entonces la computadora que tenemos en JPI está preparada para este tipo de simulaciones, ¿no? Con el software instalado, etcétera. Muy bien, entonces realizando este texto, ¿no? Este código de Python, ¿no? Solo en 43 líneas podemos realizar este análisis. Y no solamente que hemos hecho ese análisis, sino que también hemos exportado los resultados para poder visualizarlos. ¿Cómo yo puedo visualizarlos? Es muy simple, simplemente se tienen que, y bueno, ir a una aplicación. Si ustedes todos escriben Remote Control, ustedes ya lo tienen en su computadora. Casi todas las computadoras tienen esta aplicación, Remote Desktop. En este caso, esta es la IP que yo tengo que entrar. eh, y bueno, va a depender realmente, ¿no? Esta es la IP que yo entro. En este caso, como ya estoy como usuario del curso, me permiten. Entonces, seguro si ustedes colocan este IP, tal vez no les permita. Pero para esta demostración del taller gratuito, ¿no? Vamos a darnos cuenta que si nos permite y aquí nos pide usuario y contraseña, ¿no? Los usuarios y contraseñas van a ser proporcionados, ¿no? En el curso, ¿no? Y ahí uno le da enter, ¿no? Aquí es entramos básicamente a la computadora en la nube, ¿no? Y aquí pues escribimos nuestra contraseña en caso hayamos cerrado sesión. Y aquí vamos a ver nuestro modelo numérico, ¿no? Entonces, este es nuestro modelo, ¿no? Que hayamos visto, ¿no? Eh, y bueno, aquí tenemos la losa de concreto. Aquí yo lo estoy exagerando para ver cómo se ha deformado, ¿no? Sin embargo, eh, ustedes podrían optar por no exagerar, ¿no? Eh, si yo quiero que no exagere, aquí le doy el factor de escala que sea cero, ¿no? A ver, ¿no? Ya, aplico, ¿no? Entonces no está deformado, ¿no? Es decir, no estoy visualizando los resultados, simplemente estoy visualizando el modelo, ¿no? Entonces esto aquí es ParaView y es una visualización, creo yo, muy rápida, ¿no? Dicho sea de paso, no solamente lo he utilizado yo, sino ya más de 30 personas lo han utilizado este software y a través de esta computadora y no había ningún problema, ¿no? En cuanto a la velocidad. Así que, eh, bueno, de esta manera podemos visualizar los resultados.
Es muy importante mencionar que el software realizado G-Quake hace el cómputo para saber cuánto se ha deformado. Y lo que estoy mostrando aquí es ParaView, un software simplemente para visualizar. Mientras que G-Quake hace el cálculo, es el motor de cálculo. ParaView es un programa para visualizar los resultados, ¿no? Entonces, aquí podemos ver esos resultados sin ningún problema, ¿no? Eh, Bien, aquí yo le puedo dar que me exagere tal vez por 20 para poder ver mejor cómo se deforma y luego estudiar, ¿no? Eh, cómo se está comportando el apoyo elastomérico, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Cómo se estaría deformando la platina en esta área, ¿no? Etcétera, ¿no? De hecho, con para yo puedo hacer varios cortes y, bueno, más a detalle de nuevo se va a mostrar en el curso. De repente, este pequeño taller ratito, no entramos mucho detalle, pero le mostramos todas las posibilidades que se puede realizar, ¿no? Eh, muy bien. Aquí uno puede cambiar de colores, ¿no? Eh, por ejemplo, estos apoyos elastoméricos los podemos colocar de color negro, ¿no? ¿Cómo se puede editar aquí? En vez de que al fondo, ¿no? Este color sea rojo, le podemos colocar negro, ¿no? ¿Ok? Y, y bueno, aquí podemos cerrar esto tal vez negro, ¿no? Le colocamos un color más o menos plomo. Ya, ahí creo que lo veo mejor. Cerramos y si esta barra me molesta, ¿no? Lo puedo poner por aquí abajo, que indica el material, ¿no? O lo puedo decir que no lo muestre, ¿no? Bien, entonces es bien didáctico para mí, ¿no? Y nos permite visualizar bien nuestros resultados. Como les decía, también podemos ver cortes, ¿no? Vamos a aprovechar ahora, creo que es muy importante eso. Y podríamos hacer un corte, por ejemplo, aquí y visualizar a la mitad, ¿no? Cómo se ha eh, deformado, ¿no? La viga, ¿no? Cómo se ha deformado también el apoyo américo de la mitad, ¿no? Ok. De repente quiero verlo en el otro corte, ¿no? De repente aquí cero, ¿no? Aquí cero, aquí uno, ok. Y aquí luego le voy a aplicar, ¿no? Entonces puedo ver a la mitad cuánto, eh, cómo se ha deformado, ¿no? De repente quiero ver los esfuerzos de Von Mises para esa viga, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que, bueno, aquí en esos esfuerzos de Von Mises, ¿no? Eh, bien, y aquí puedo dar a aplicar de nuevo. Y de repente más cerca, ¿no? Al extremo, vamos a observar mayores esfuerzos. Ahí está, ¿no? Ok. ¿Cómo se deforma tal vez cerca al apoyo elastomérico, ¿no? Se deforma así, como se puede ver. Si lo vemos justo acá. Ajá. Esa es la parte más crítica, ¿no? Y bueno, creo que, eh, bueno, se estaría mostrando de esta manera, ¿no? Aquí le podemos dar más zoom, etcétera, ¿no? Y estudiar esta parte a detalle. ¿Ok? Bien. Todo eso ahí se puede hacer, ¿no? Eh, y bueno, no solamente esta aplicación, ¿no? También hay otras aplicaciones, justo se podría mostrar también una aplicación de pavimentos, pero no sé si hay alguna pregunta en cuanto a la forma en cómo se trabaja aquí o en qué consiste GQuake, no sé si tendrán alguna pregunta al respecto o consulta, ¿sí? Siéntanse libres de realizarlo, ¿no? Ujú. O bueno, activar su micro también, como si gustan. Ujú. Ok, preguntas, comentarios.
¿Todo está claro? Ah, ya. Ok. Entonces, a ver, peor si dice, en el software que ha desarrollado, ¿qué métodos ha implementado para optimizar el tiempo de procesamiento? Además, podría indicar qué laboratorio de Tokio. Ya. Sí, perfecto. El laboratorio, ¿no? Es el siguiente. Es de ciencia computacional, inglés Computational Science y High Performance Computing, que es computación de alto rendimiento, ¿no? Si pones solamente esas siglas, sale el primer enlace, ¿no? De la Universidad de Tokio y le da clic ahí, ¿no? Eh, en este, ¿no? Enlace, mejor les convendría que le den clic en versión de inglés, ¿no? En la versión de inglés van a poder ver todos aquí, los tópicos de investigación, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que les decía, ¿no? Simulación sísmica a gran escala con elementos finitos, ¿no? Y esto es, claro, no solamente, bueno, participaron y fueron finalistas, ¿no? En el premio de Gordon Bell, sino también en otros años, ¿no? Eh, y bueno, en otros eventos también organizados por NVIDIA y otros laboratorios que trabajan con supercomputadoras. Bueno, les podría pasar también este enlace en inglés, de repente para que todos ustedes lo tengan, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos ahí los profesores, ¿no? El profesor Fuita fue el asesor y supervisor que tuve en la maestría. El jefe de laboratorio es el profesor Tsuyoshi Shimura. Y bueno, también hay ven temas de análisis no lineales, como les comentaba. Y bueno, aquí si quieren aplicar, aquí hay una serie de guías para eso, ¿no? Eh, Enlaces, etcétera, ¿no? Eh, bueno, si bien ustedes la parte de la inversión japonesa, ¿sí? Hay más información. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, ¿no? Cómo han modelado, ¿no? Lo que está abajo es, bueno, el suelo, ¿no? Las capas muestra, es lo que muestra, y en la parte superior los edificios, ¿no? Entonces, cómo lo han realizado se muestra aquí. Eh, y luego también lo hacen para simulaciones eh, de la deformación de la corteza terrestre y propagación de ondas, ¿no? Y, y también para analizar algunos efectos en la ciudad, ¿no? Etcétera. Y aquí también puede ver parte de los métodos, ¿no? Eh, y aquí, bueno, evacuación, ¿no? De repente podríamos ver esto, ¿no? Entonces aquí simulan a 2 millones de personas que evacúan, ¿no? Eh, y esto es lo que se puede hacer con este tipo de computación de alto rendimiento, ¿no? Eh, Ante un evento, ¿no? En Japón hay varios tipos de desastres, no solamente los causados por sismo, también tsunami, inundaciones, ¿no? Y incendios. En el año 1923 hubo un gran incendio en Tokio, ¿no? Y ese tipo de simulación de, bueno, de evacuación se puede hacer también con computación de alto rendimiento, ¿no? No solamente el modelamiento con elementos finitos, sino también otros tipos de simulación, ¿no? Ok, eh, y ahí hay mucho más información, ¿no? Eh, sí, y sobre los integrantes, creo que están aquí, ¿no? Eh, claro. Bueno, aquí de uno quiere decir de doctorado, maestría, bueno, recuerdo con unos compañeros. Eleni Colin es de Nueva Zelanda. Los que son de nombre Takashi, etcétera, son japoneses, ¿no? Stanley es de Filipinas. Y, y bueno, Nakao, claro, es japonés. Él es de China, ¿no? Y Murakami fue, digamos, eh,
hay una relación en Japón de senpai kohai, ¿no? Entonces, kohai es como que el que recién está ingresando, ¿no? Y senpai es el que le enseña, ¿no? Y sensei es el profesor, es un rango más alto. Entonces, Murakami-san fue, claro, mi senpai, ¿no? Ujú. Y está en el doctorado, ¿no? Año 3, este año termino. Ujú. Sí. Yo no aparezco acá porque terminé la maestría. Ok. En cuanto a los métodos, por aquí podemos ver también los métodos, ¿no? Aquí en esta parte yo no les hablé a detalle de todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les podría mencionar algunos métodos, ¿no? Que pasé las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, una forma de almacenar los datos o un método, bueno, es una técnica, digamos así, es en el sistema comprimido por filas, ¿no? CRS. Hay otro método de almacenamiento de datos, es ELL, ¿no? Para almacenar este tipo de sistemas. Luego habíamos hablado de el método de triangulación de Delaunay, que no he entrado mucho detalle, pero se ve en el curso, ¿no? En el curso se ve a detalle, inclusive yo explico la parte 2D y Elvis va a dar más detalles sobre la parte 3D en el curso, ¿no? Luego tenemos entre los métodos directos e iterativos, más hacemos énfasis a los métodos iterativos para este tipo de simulaciones a gran escala. Y dentro de los métodos iterativos tenemos al método de gradiente conjugado, ¿no? Que es algo que te podría mencionar. El método de gradiente conjugado. Ajá, sí. Y bueno, hay muchos más métodos para poder optimizar este tipo de cómputo, ¿no? Hay un método de multigrilla que es uno más elaborado y justamente es uno de los métodos que pensamos implementar en G-Quake para que obtengamos los resultados como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Hasta 80 veces más rápido. Aún estamos trabajando en más métodos numéricos para que los resultados sean más rápidos, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, Percy, y bueno, me parece muy interesante sobre bueno, ese aspecto, ¿no? De los métodos. Franklin dice, buenas tardes, una consulta para que realice estas simulaciones en 3D, ¿qué módulos se están utilizando si se tratase de Python? ¿O está creando varios paquetes? Básicamente hemos creado unas librerías y bueno, eh, aquí por ejemplo, no hemos utilizado NumPy, nada, simplemente hemos utilizado unas librerías que internamente, bueno, la función se llama utils, ¿no? Y esta función, ¿no? O esta librería que hemos creado, internamente ya utiliza NumPy, SciPy o cosas o librerías eficientes, ¿no? Pero si tú me preguntas qué librerías o paquetes, internamente es NumPy, eh, pero NumPy y Meshio, una serie de librerías. Para poder almacenar eficientemente hay un formato que se llama HDF5 y utilizamos ese tipo de almacenamiento a través de la librería H5Py. Y todo eso está dentro de Util, ¿no? Pero cuando ustedes van a escribir no tienen por qué preocuparse de cómo manejar NumPy, no tienen por qué preocuparse de cómo manejar H5Py o cómo utilizar Meshio, porque simplemente van a llamar las funciones que ya están escritas, ¿no? Lo importante aquí en este curso es que ustedes comprendan qué hay detrás del método y luego lo apliquen, ¿no? Eso es lo importante. Porque si ustedes van a escribir todo digamos, las funciones, no es eficiente. Si no está bien que aprendan lo que hay detrás de los software, de los métodos, etcétera. Y por ejemplo, este software que vemos aquí, ¿no? Eh, les había hablado, ¿no? A ver, permítame. Aquí, ¿no? Ajá. Que les había mostrado aquí SimScale, ¿no? Y, y SimScale, ajá, creo que no se ve bien. Mm, ya, ahora sí. SimScale, este software utilizado mucho en Europa, así como acá utilizamos SAP en América, SAP 2000, etcétera. Este software aquí nos dice qué método queremos que utilice, ¿no? El GC quiere decir gradiente conjugado, ¿no? Entonces, eso, información es importante, ¿no? Luego aquí tenemos otros aspectos, ¿no? Del solucionador, ¿no? Por ejemplo, y el método numbering, que es el método de enumeración, que es un método importante, un método numérico para optimizar el tiempo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan esa teoría, que vean cómo funciona
y por eso el nombre del curso es Programando el método de elementos finitos, para que luego puedan aplicarlo, ¿no? Esa es la idea, más que utilizar un software, digamos, eh, tal vez sin saber qué es lo que hay atrás, ¿no? Andrés hizo una pregunta. ¿En el curso abordaremos problemas de grandes deformaciones? En el curso, en esta primera etapa, ¿no? Estamos viendo problemas dinámicos y estáticos, pero con las propiedades lineales. De hecho, consideramos amortiguamiento en los problemas dinámicos, pero si queremos resolver análisis no lineales, eso es lo que aún estamos trabajando. Bueno, ya hemos venido trabajando con Elvis y estamos preparando la siguiente versión del software para ello, ¿no? Y también estamos trabajando ahí con Jorge, ¿no? Para mejorar esta versión del curso. Así que no vamos a ver análisis no lineal por el momento, ¿no? Sino enfocarnos en el método de elementos finitos en sí, que es utilizado en muchos programas, ¿no? El programa jQuery es un software libre, fue desarrollado por quién. Sí, bueno, el programa jQuery va a ser de libre acceso para los inscritos en el curso en esta primera etapa. eh, y bueno, ustedes van a poder utilizar ese software sin ningún problema. Dicho sea de paso, aquí estoy mostrando uno de los scripts que ustedes van a poder realizar, uno bien similar, ¿no? Eh, para el curso, ¿no? Entonces, por el momento se está proporcionando así este software, ¿no? De tal manera de ir retroalimentando, de ir mejorando. Y a una versión más adelante vamos a proporcionar el software de manera más, digamos, para más personas, ¿no? Pero en este caso es para los inscritos en el curso netamente. Y, y bueno, este software fue desarrollado, bueno, aquí dice, ¿no? Por mi persona, ¿no? Justo en los fines de semana, ¿no? En Japón, trabajando, digamos, unas horas los fines de semana, eh, empezaba a desarrollar código, ¿no? Aparte de la maestría. Entonces aproveché ese tiempo para poder desarrollar un código, ¿no? Y bueno, aquí está la descripción, ¿no? Es por quien les habla, ¿no? Y cuando llegué a Perú el año pasado, en noviembre, ¿no? No, octubre, lo registré, ¿no? En Indecopy, en Perú. Así que es un software desarrollado por mi persona. Sin embargo, es el motor del cálculo. Gquake también ahora está con la contribución de varias personas, ¿no? De Enrique, bueno, de varias personas de JPI, también personas del CIMIT, como en el caso de Elvis, ¿no? Y estamos pensando en hacer una versión de pre y post procesamiento, que sería este tipo de, de librerías realizadas en Python para utilizar el motor de cálculo de Gquake. Entonces, estamos pensando en patentar también un software de pre y post procesamiento para Gquake, ¿no? Y de esta manera contribuir a la ingeniería, ¿no? Luego aquí hay una pregunta, ¿no? Dice Carlos, ¿se puede decir que el motor de cálculo de Gquake es equiparable al de OpenSys? Sí, de hecho, en cuanto a rapidez, Gquake se enfoca en eso, ¿no? En que sea mucho más rápido. Entonces, en rapidez hay más ventajas y también que Gquake puede utilizar GPUs en comparado con OpenSys. Sin embargo, OpenSys tiene varias funcionalidades para, por ejemplo, hacer el modelamiento de comportamiento no lineal y otras funciones, ¿no? Entonces, pero ambos son motores de cálculos, ¿no? Entonces, sí son equiparables, algunos con mejores opciones que otros, ¿no? Y, y bueno, sí son equiparables, ¿no? Eso es lo que podría responder. Muy buena pregunta, Carlos. Ujú. Entonces, eh, sí, es de esa forma. No sé si quedó claro cuando respondí las preguntas o quisieran que aclare algo adicional más. Ujú. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Bueno, de repente, brevemente, no sé si Eli podrías compartir un poco sobre tal vez el problema y los resultados finales que has resuelto para la aplicación de pavimentos. Sí, claro. Sí. Ya, bacán. Ya. Entonces voy a presentar eh, el problema que se ha desarrollado. En este caso está enfocado a pavimentos, ¿no? Eh,
Por ejemplo, bueno, con Julián, como ya mencionado, hemos desarrollado algunos códigos para realizar este tipo de modelos. En este caso, sí se puede ver, ¿no? El diagrama del ejemplo. Julián, ¿me confirmas? Ah, sí, 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 se puede ver. Ujú. Ok, entonces, eh, una forma típica de diseñar pavimentos es justamente aplicar las cargas del vehículo, ¿no? Entonces, de forma aplicativa, nosotros hemos, digamos, definido un problema a manera de ejemplo. En este caso, bueno, es un ejemplo simple de tres estratos, ¿no? Entonces, gracias a la ventaja que tiene el software G-Quake de que puede considerar las propiedades de los diferentes materiales, nosotros podemos definir tres estratos o dos estratos de suelo y una, la carpeta asfáltica, ¿no? En este caso, estamos definiendo una carpeta asfáltica de 4 pulgadas y sus propiedades como el módulo de Young y su coeficiente de Poisson. Asimismo, la base se define con 8 pulgadas de espesor y la subrasante con 12 pulgadas, ¿no? Asimismo, se está considerando que las llantas, digamos, generan una presión de carga de 100 psi y el radio de contacto que se suele usar para el diseño es de 4 pulgadas, ¿no? Asimismo, otros parámetros que se usan para el diseño de pavimentos también son las separaciones entre las llantas, ¿no? Los ejes. En este caso, la separación entre eje de llantas en esta dirección, la dirección Y, vendría a ser de 14 pulgadas y similarmente se ha considerado para el otro eje. Entonces, esto se puede, igualmente, como mostró Julián, voy a compartir, digamos, un script. Esto es, sí. Entonces, eh, de forma similar a como les ha mostrado Julián, se puede eh, realizar los mismos pasos, ¿no? Importar las librerías, definir las carpetas de trabajo, pero en este caso, para el problema se han definido otras líneas de código en el cual se están, digamos, definiendo las condiciones del problema, ¿no? La geometría, por ejemplo, acá se está definiendo la longitud del eje que se está considerando para este ejemplo y asimismo las dimensiones, ¿no? De cada uno de los estratos. Eh, Acá, digamos, algo particular que se está incluyendo es la triangulación de Delaunay, ¿no? En 3D. Entonces, para esta aplicación se van a usar elementos tetraédricos y ya no hexaédricos. Entonces, para ello es necesario usar este algoritmo que también con Julián lo hemos desarrollado y de cierta forma optimizado, ¿no? Usando el lenguaje de programación Fortran. Entonces, el programa lo que va a hacer es, luego de que nosotros hayamos creado la nube de puntos, es utilizar el algoritmo de triangulación para generar los elementos finitos, ¿no? Este algoritmo va a generar elementos tetraédricos de 4 nodos, ¿no? Entonces, como Julián había mencionado, el programa G-Quake tiene la capacidad de analizar dos tipos de elementos que son los elementos tetraédricos de 10 nodos y los hexaedros, ¿no? Entonces, como con el algoritmo de Delaunay vamos a generar tetraedros de 4 nodos, necesitamos, ¿no? Que estos sean de 10, no de 4. Entonces, aprovechando el programa Gmesh, digamos, se va a recalcular esos puntos y se va a convertir, digamos, esos elementos o se van a añadir los puntos adicionales para que este elemento tetraédrico me considere 10 nodos. Y bueno, finalmente se definen las propiedades de las capas que ya he mencionado y se realiza el cálculo, ¿no? Entonces, luego de que hayamos, digamos, definido el script, similarmente corremos el programa, como ya había mostrado Julián. Y en este caso, bueno, podemos observar algunos detalles, ¿no? El problema que hemos definido aproximadamente tiene medio millón de grados de libertad. La cantidad de nodos es de 180.000 nodos, en este caso considerando 10 nodos por elemento. Y el tiempo de cómputo para estas cargas de llanta que se ha considerado es de 40 segundos, ¿no? Y en este caso yo he usado solamente un procesador, ¿no?
Entonces, si se usara 8 procesadores, se esperaría, ¿no? Que esto tome solamente 5 segundos. Entonces, ya como hemos visto, el modelo se puede visualizar en ParaView, ¿no? El modelo que hemos definido, ¿no? Entonces, acá se puede observar la carpeta, la base y la subrasante de este ejemplo, ¿no? Entonces, luego de que nosotros podamos visualizar el elemento, también podemos visualizar los resultados. En este caso, por ejemplo, se puede visualizar tranquilamente los resultados por las presiones de llanta ejercidas y asimismo también se pueden observar los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que a ver, con esta opción podemos acercarnos digamos, a esta zona y ver el tipo de esfuerzos que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar una captura para poder señalar, ¿no? ¿Qué tipo de esfuerzos se obtienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver los desplazamientos en Z. Entonces, me está diciendo que el suelo en la zona donde está ejerciendo la presión la llanta se ha deformado 0.078 pulgadas en este caso, no se están considerando comunidades de cálculo. Y asimismo, el esfuerzo vertical en la superficie es de 222.5 psi. Entonces, bueno, se puede observar, ¿no? Que rápidamente se puede obtener las cargas y los esfuerzos y desplazamientos en un ejemplo aplicativo también para casa de pavimento. Y esto se puede comparar, digamos, con algunos softwares que se usan tradicionalmente para el diseño de pavimentos. En este caso yo había hecho la comparación, ¿no? Un poco para validar el problema, ¿no? Entonces, en este caso, de forma similar, yo, como les había mostrado acá, se obtienen un desplazamiento de 0.078 pulgadas. Y en el caso de Kempave, el software de diseño o de cálculo para pavimentos, se obtiene una deformación vertical en esa zona de 0.075, ¿no? Entonces, la aproximación es muy buena, ¿no? Para este caso. Eh, y algo adicional ya para terminar, es que no solamente se podría modelar una estructura rectangular como esta, sino por aquí tengo un ejemplo, digamos, más real, lo que se podría hacer de forma aplicativa, que es el modelamiento de una carpeta asfáltica de este tipo, ¿no? Entonces, aquí podríamos realizar este tipo de modelos. En este caso también podremos observar qué materiales están involucrados en el problema. Por ejemplo, este ejemplo es un ejemplo de pavimento flexible, ¿no? Ya no es una losa de concreto como mostré anteriormente, sino que en este caso se compone por eh, el pavimento vendría a ser estas tres capas, ¿no? El asfalto, la base y la subbase y la subrasante que vendría a ser el suelo. Entonces, otra particularidad que podemos ver en este problema es que ya no es un elemento hexaédrico en general, sino que también es una estructura curva, ¿no? Y asimismo creo que me olvidé de mostrarles, pero aquí se puede ver digamos, el resultado de la triangulación, ¿no? De D-Luna y en 3D, ¿no? Entonces, en este caso, no le apliqué, digamos, la conversión a 10 nodos, ¿no? Se puede observar que solamente están los nodos en las esquinas, ¿no? En los vértices de cada elemento. Sin embargo, al otro ejemplo que sí le apliqué eh, esa, esa, digamos, le añadí los nodos, vamos a observar la triangulación. Si nos acercamos, podemos ver que entre los puntos de los vértices hay un punto adicional, ¿no? Por cada arista. Entonces, todos los elementos entre cada vértice en las aristas va a tener un punto adicional, ¿no? Que se ha generado con el código, ¿no? de Gmesh. Entonces,
podemos ver, digamos, una aplicación adicional de G-Quake. Seguramente en el curso vamos a añadir algunas casas más para la aplicación de pavimentos, ¿no? Pero eh, creo que ha quedado validado que sí es posible usarlo para este caso. Eh, y creo que eso sería todo por mi parte. No sé si, bueno, si tienen alguna consulta, la puedo responder, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Muchas gracias, Evelyn, por la presentación y muy buen trabajo. Si hay algunas preguntas, claro, pueden realizarla, ¿no? Ok. Eh, y bueno, lo que ha mostrado Evelyn es muy importante porque no solamente la idea es proporcionar un software, ¿no? Sino que también ustedes puedan confiar en ese software, ¿no? Y principalmente ese software ha sido presentado en la Conferencia Mundial de Ingeniería Civil, no, de Ingeniería Sísmica, y ha sido aceptado. eh, y lo que se presentó ahí es la validación de ese software comparando con la solución analítica y se observa un error menor al 4%, ¿no? Para una simulación dinámica eh, utilizando una computadora portátil, ¿no? Entonces, esas es las condiciones, ¿no? Y eso es algo muy bueno, eh, que pocos software lo pueden lograr, ¿no? Muy bien, entonces, habiendo mostrado también la verificación, bueno, del software, ¿no? Eh, vamos a proceder con el sorteo, pero antes de proceder con el sorteo, quisiera, bueno, decirles que para aquellos que están inscritos en el curso, que son la gran mayoría de ustedes, eh, ya en la siguiente clase vamos a aperturar la primera semana, ¿no? Y vamos a explicar cómo se utiliza la plataforma, que es muy amigable la plataforma del aula virtual, ¿no? Así que eso vamos a hacerlo la siguiente semana, ¿no? El día de hoy el tiempo ha quedado corto y solamente por esta primera clase se ha realizado esta introducción de 2 horas, ¿no? Eh, bien, entonces, Eduardo ahí hace una pregunta. ¿El software Paraview también lo ha desarrollado usted o solo es un apoyo para visualizar los resultados de G-Quake? Es un apoyo para visualizar los resultados de G-Quake, ¿no? Paraview es un software sofisticado para la visualización y como dice su nombre, Paraview. Entonces la visualización lo hace en paralelo, lo hace muy eficiente, de tal manera que cuando hagamos esas rotaciones sea rápido y también cuando hagamos video sea rápido, ¿no? Ok, solo el motor de cálculo, ¿no? Sería, ok, es lo que se ha desarrollado. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla, pero primero para hacer el sorteo, ¿no? Voy a terminar esta grabación. Muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes. Y bueno, nuevamente gracias a Luis y Jorge por el apoyo en este curso.